El Apocalipsis presenta dos figuras interesantes, una mujer pura, vestida del sol, representando a la verdad, a la pureza doctrinal, y una mujer ramera que representa a las doctrinas falsas. Dos sistemas religiosos completamente diferentes que al mismo tiempo van a estar luchando para ver de qué lado nosotros estamos. En esta oportunidad vamos a tomar el tiempo para analizar estas dos figuras basadas en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 17. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos aquí para estudiar una lección importante. El título es Una ciudad llamada confusión. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes, quienes nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo, y también para las personas que nos miran a través de las redes sociales. Este es un momento especial de estudio de la Biblia. Ahora esta vez estamos basándonos en el libro de Apocalipsis, las lecciones de la escuela sabática. Quiero dar la bienvenida al pastor Freddy Almendras. Bienvenido, Freddy. Por favor, un saludo a nuestra audiencia. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un placer poder estar con ustedes una vez más para seguir explorando la hermosa palabra de Dios. Está también junto a nosotros en esta oportunidad el pastor Emanuel Montaño. Bienvenido, Emanuel. Por favor, después de tus saludos, te pido que nos guíes en oración. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios. En este momento vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Padre Dios, gracias primeramente por darnos estos minutos para compartir tu palabra. Pedimos tu compañía y la presencia de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra lección titula Una ciudad llamada confusión. ¿Cuál es esa ciudad? Vamos un poquito tal vez a la parte histórica, de dónde surge ese nombre. Apocalipsis va a tomar esa referencia para ayudarnos a entender un poquito el tema. ¿Quién de ustedes quisiera ayudarnos a explicar el nombre de esta ciudad? Muy bien, aquí podemos ver de dónde aparece la palabra confusión. Si nosotros vamos al Génesis capítulo 11, vamos a ver que el pueblo, cuando salió después del diluvio, empezó a querer construir una torre para querer llegar al cielo o querer ocupar el lugar de Dios. Entonces Dios vino, puso una confusión de lenguas y empezó a todo ahí empezar lo que es Babel, ¿no? Y ahí empieza la palabra confusión. Dios confundió ese lugar para que no llegasen a ser igual que Dios. Y en el Apocalipsis, Juan va a utilizar ese símbolo de Babilonia como un elemento también que representa un poder que se opone a Dios, que trata de poner sus ideas por encima de la voluntad de Dios y que comienza a contaminar al mundo. Pero aparecen dos figuras allí, dos mujeres, y quisiéramos conversar sobre esto. Capítulo 12 habla de una mujer y el capítulo 17 habla de otra mujer. Por favor, Freddy, explícanos. Dos sistemas interesantes representando a un grupo, a un pueblo, a una nación, como dice el título. Una que representa la integridad, la mujer vestida de sol, que está en Apocalipsis 12, y la otra que es el tema de nuestro estudio, que sería la mujer vestida de escarlata, que está en Apocalipsis capítulo 17, y que representa la fornicación, que representa la confusión, que representa la doctrina errada que puede ser introducida a través de un sistema. ¿Qué más podemos contrastar entre estas dos figuras que aparecen en estos dos capítulos? Inclusive yo voy a leer parte de este versículo que estaba mencionando Freddy. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Después va a ir describiendo todo lo que pasa con esta mujer, pero ella representaría a la iglesia de Dios, a la iglesia con su pureza doctrinal, poniendo inclusive su confianza en Dios, aquella que dice que tiene vestida de sol. El sol normalmente es usada también en varios textos de la Biblia como representando a la justicia divina, el sol de justicia, y por supuesto la cabeza de las 12 estrellas
representando que ella representa a la humanidad y siendo parte de la iglesia. ¿Qué otra cosa podemos encontrar allí, ya sea como contraste o como diferencia entre estas dos figuras? En el capítulo 17 de Apocalipsis da una descripción de todas las razones por la cual la mujer vestida de escarlata es una confusión. Y en el versículo 5 mismo dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras palabras, está hablando de una mujer que hace abominaciones en contra de las verdades de Dios. Bueno, tal vez aquí aclarar un poco, ¿no? Ya no está hablando de una ciudad física. Immanuel estaba hablando de una ciudad al principio que comenzó a construirse, se llamó Babilonia, y después hubo también un imperio babilónico que duró una buena cantidad de siglos, pero en el siglo I, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, ya no existía esta ciudad. Por lo tanto, ¿a qué se estaría refiriendo cuando dice aquí Babilonia la grande, la madre de las rameras, la abominación de la tierra? ¿Se refiere a un lugar físico o ya es simbólico esto? Tendríamos que contrastar primeramente que después de Babel hubo un imperio que llegó a ser Babilonia, que en esos tiempos estaba reinado por Nabucodonosor, quien se hizo conocer en esos tiempos. Luego que apareció él, había algo que marcaba la diferencia, que llegaría a ser adoración. En otras palabras, Nabucodonosor, el rey, era tanto rey, tanto como Dios. Entonces ello hacía que en los tiempos actuales nosotros no podríamos decir que Babilonia llega a ser en algo un personaje físico. Si no estamos hablando en estos tiempos, simbólicamente estaríamos hablando con un sistema eclesiástico en nuestros tiempos, lo cual ahora está hablando de Apocalipsis capítulo 17, quien hace embriagar, es decir, confunde la enseñanza bíblica para que las personas no adoren a Dios. Versículo 2, ¿no? 17:2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces este vino tiene un símbolo. Exactamente, y el símbolo prácticamente llega a ser cuando ellos entorpecen la palabra de Dios, ponen a su manera, de una manera para que el ser humano no adore, y el punto de aquí, el centro de acá es la adoración. Como en el tiempos de babilónicos, la adoración era el auge. Entonces ahora en estos tiempos, lo interesante que en estos tiempos que antiguamente se buscaba la adoración en el sentido de que es un solo Dios, pero hoy se va a querer unificar para adorar a un solo Dios. Entonces, yendo un poquito al tema principal, en realidad no hay una ciudad física que se llame confusión, sino ahora es un poder religioso que contamina la doctrina, llamada vino de la fornicación. Dice que inclusive los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, terminan cayendo, diríamos, en este tipo de lazos para poder apartarse de la verdad que estaba representada por la mujer pura en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y eso significa que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque esa confusión puede llegar también a tocar la vida de varias personas que están buscando la verdad. Ahí tenemos dos características, ¿no? La de Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, que representa la pureza de la iglesia, es una mujer obediente a Dios. Y justo en el capítulo 12, versículo 17, ahí habla de que es una mujer que tiene dos características: obediencia a guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo. Pero en el capítulo 17, la otra mujer está hablando una tendencia a poder obedecer a lo que hoy en día está de moda, a la razón, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero hacer. Y el contraste mayor es que muchas veces, incluyendo el mundo religioso, el mundo que quiere adorar a Dios, quiere adorarlo a su manera, a la manera de que el pensamiento le muestra una conveniencia. En otras palabras, quieren usar la adoración a su propia conveniencia.
Entonces podríamos ir resumiendo allí en el tema del aspecto religioso de que en realidad van a haber solamente dos sistemas religiosos. Aun cuando en este tiempo se habla más de 30,000 denominaciones, grupos religiosos, pero va a llegar un momento en que, así como estas dos mujeres, son solo dos opciones, dos sistemas religiosos. Uno, el verdadero, y otro, el falso, representado por la mujer de Apocalipsis 17. Y vamos al pasar estos minutos, vamos a ir viendo algunas características para ver cuál es el sistema de adoración falso, que va a incluir, por supuesto, inclusive hasta idolatría, ¿no? Más adelante se va a encontrar esto. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a ver estos detalles. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos hablando sobre dos sistemas religiosos que contrastan en el libro de Apocalipsis, una de ellas representada por una mujer pura, la doctrina correcta, la doctrina verdadera, basada en la palabra de Dios, y la otra mujer que representa la doctrina falsa, opuesta prácticamente a la voluntad de Dios, aun cuando también se llama religiosa y la que sigue en las enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos identificar qué elementos presenta la Biblia para identificar cuál es esta Babilonia en el aspecto espiritual? En Apocalipsis 17, 4 al 6, habla unas características específicas. Primero dice que esa mujer estaba vestida de púrpura. El rojo tiene dos símbolos, ¿no? Primero representa la sangre del Señor en un sentido puro, pero en este caso representa la corrupción, la sangre derramada. Ahora miren, ahí mismo habla acerca de que es una mujer que trata de ser adornada con oro. Ustedes leen el versículo y el oro siempre fue un motivo de adoración. Nabucodonosor, retrocediendo un poco atrás, quiso que se lo representara para ser adorado con una estatua edificada de oro puro. También habla de que las perlas tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación, que representa esta característica que habla cosas que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y el 5 habla que ella es la madre de las rameras, pero el 6 dice que ahí, comparando y capaz aclarando el versículo 4, que tiene la sangre de los santos, ¿no? Es por eso que la vestimenta de la ramera es roja, escarlata, que para defender su manera de pensar, inclusive iría bajo la sangre de los santos. Bien, yo leo capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este poder incluirá también el intentar suplantar el papel, el lugar de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar nosotros históricamente dentro de un sistema religioso esto? En Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Creo que la respuesta con este texto es clara. Es alguien que quiere hacerse pasar por Dios con los argumentos de poder tener para sí la adoración. Históricamente, después del siglo IV, en la era cristiana, los obispos comenzaron a tomar ese papel. Llegó un momento, inclusive el obispo principal, el obispo de Roma, llegó a adjudicarse o a intentar tener ese poder, esa autoridad, a tal punto que allí comenzó a dársele mayor importancia inclusive a lo que decía él que a lo que decía la Sagrada Escritura. Entonces vamos viendo aquí algunos elementos que van identificando un sistema que surge después de los primeros cristianos y se transforma en una, diríamos, en una religión, en un sistema que se aparta de la verdad. Así es.
Apocalipsis capítulo 17, 5 en adelante, tal vez del 4, la mujer estaba vestida de púrpura escarlata adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Tal vez ahí nos aclara un poquito de cómo es que en estos tiempos también ese sistema eclesiástico o ese poder va a estar como que no solamente engañando, sino hasta vestido con el nombre de santidad. Bien, el versículo 3 menciona que habrían nombres de blasfemias que tenía, luego dice 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera. Está describiendo, ¿no?, la bestia en la que estaba cabalgando, pero el tema de blasfemias también es un elemento muy importante en la Biblia, que vamos a estudiarle en una lección más adelante, pero blasfemia es, en forma resumida, querer perdonar pecados. A Jesús le dijeron, blasfemia dice porque él está intentando perdonar los pecados del paralítico. No sé si ustedes se acuerdan. Y los mismos maestros de la ley decían, solo Dios puede perdonar pecados. Por lo tanto, quien se atribuye la prerrogativa de perdonar pecados está blasfemando porque no le corresponde a él, sino a Dios, o el ponerse en lugar de Dios. Así que aquí vamos identificando también todo este elemento que apunta prácticamente al sistema papal, que terminó dejando la Biblia como base y basándose más en la tradición y en la autoridad humana. El tema de la idolatría era muy común en la Babilonia del Antiguo Testamento. Se adoraban a imágenes, eran tan grandes aquellas que inclusive hasta comenzó a afectar al mismo pueblo de Israel. Y esto aparece también en el futuro, en esta imagen. ¿Cómo puede este aspecto de la idolatría también ser aplicada a este sistema? Ya en el tiempo de Babilonia había un profeta de Dios, Daniel, mirando hacia el futuro y este sistema que iba a aparecer, dejó en la palabra de Dios justamente estas características. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Un poder que blasfemará. Usted explicó qué es blasfemar, hablar contra de Dios, que tratará de ganar la idolatría para sí en este sistema religioso. En este tiempo tal vez sería bueno tomar en cuenta lo que está haciendo en nuestros tiempos, seguir engañando a los que aceptan a Jesús. Tal vez me hace acordar una historia tal vez de Daniel capítulo 3, de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos querían sí o sí obligarle, es decir, el rey quería obligarles a que adoren al rey, que en ese tiempo sería el mismo Dios, ¿no? Ellos se opusieron. En estos tiempos también habrá un momento que nos obligarán a que nosotros adoremos a ese poder político y religioso que en ese tiempo habrá. Queridos amigos, nosotros estamos hablando aquí de un poder religioso que en cierto modo suplanta a Dios, se aparta de la verdad y trata de poner sustitutos. Por ejemplo, cuando hablamos de idolatría, probablemente ya no hay imágenes a las que se adora, pero se puso el nombre de la veneración a ciertos objetos, que no deja de ser otra cosa que también una adoración. La intercesión, la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que tenemos un solo Dios y un solo mediador. El sistema tradicional papal indica que son personas, son sacerdotes los que interceden por el ser humano. Entonces, varias de estas cosas terminan prácticamente coincidiendo con la descripción que aparece aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Vamos a una pausa, volvemos a las conclusiones, porque en lecciones posteriores seguiremos explicando un poquito más en detalle estos temas. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de esta lección, una ciudad llamada confusión. En resumen, no existe literalmente una ciudad, sino simplemente es un sistema religioso falso que está para confundir a las personas con doctrinas que no son verdaderas, no son bíblicas, y que están basadas simplemente en criterios humanos que se transforman
en vino de fornicación, en idolatría, se transforman en engaño. Quiero agradecer a nuestros dos amigos que estuvieron acá con nosotros en esta oportunidad. Gracias, Freddy, por estar con nosotros y por favor algunas palabras de conclusión. Realmente un tema amplio, profundo que se seguirá estudiando, pero la aplicación para hoy, para ti, querido amigo, sería cómo poder evitar este sistema de adoración, inclusive de ti mismo, porque hemos dicho y recalco, trata de ver con la adoración a Dios y no la adoración hacia el yo o hacia otro objeto. Que Dios nos ayude a poder adorar a Dios y no venerar a la confusión. Gracias también, Emanuel, por estar con nosotros y también te pido por favor algunas consideraciones finales. Gracias, pastor. En esta oportunidad sería bueno nosotros tomar una decisión sabia: o adoramos al Dios verdadero o adoramos al que engaña, que llegaría a ser en este caso Babilonia. Y en esta oportunidad invito a los que nos acompañan a decir que nosotros adoremos al Dios verdadero, a cual nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Queridos amigos, quiero leer Mateo 24, versículo 24. Inclusive Jesús advierte de esta realidad. Dice, porque se levantarán falsos cristos inclusive, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que nosotros también tenemos que estar alertas y nuestra base es este libro, las Sagradas Escrituras. Nos ayudarán a discernir el error y seguir la verdad. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Axiomas, más allá de la evidencia.